deficitario. ¿Vos estás con tu celular? No, se actualizó Windows 10, mi compu, y hay programas que todavía no se actualizaron, y es como que abre una cosa y se me cierra todo. Se cierra todo, sí. Pues genera error, pero ya lo voy a arreglar. Eso me di cuenta anoche, ya no tuve tiempo de hacer algo. No, sí, te entiendo. Vamos a esperar que hoy es 6. No, profe, yo sigo con internet inalámbrico todavía. Vamos a ver cuándo podemos llegar a solucionar ese tema. Ah, bueno. Hoy es 5. 5 de 21. Bien. Buenas tardes, bienvenidos a los que se van incorporando. Vamos a esperar 5 minutos más a los restantes compañeros y después para poder iniciar, ¿sí? Buenas tardes, Mariela. Vamos a nombrar el alguno. Casi digo Verónica, ¿viste? No, Verónica es la ayudante de cátedra. Así que Aldana, Susana, Enzo, la E de Enzo nomás, Jessica. ¿Cómo están? Ya lo que estamos. ¿Cómo está Susana? Con la lluvia. Mariela, que le veo a las dos más activas acá. Así vamos charlando mientras van incorporándose. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo no estoy activando el micrófono de nadie, ¿eh? A ver. Ah, y unas chipitas. Ah, sí. Bueno, pero lo ideal sería que ustedes tengan la chipita y vayan incorporando conocimiento, ¿eh? Unas chipitas acompañadas de un buen mate, porque la tarde va a ser larga. Sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, Susana ya el mate tiene, no sé si la chipita, porque la chipita no se ve, pero Jacqueline está muy de foto nomás, ¿viste? Ya no abre la cámara. No, lo que pasa es que para la chiquita es muy pronto, porque hace poquito almorzamos, así que es muy pronto para la ahora más tarde puede ser. Eso es las 5 más o menos. ¿Sí? Tengo la cámara prendida. ¿Por dónde? ¿Quién habla? Buenas tardes, profe. Soy Jacqueline. Yo tengo mi cámara prendida. Lo que no tenía video era el micrófono. ¿No me puede ver, profe? No, te veo con una camisa blanca, pantalón negro, una cabellera larga hasta la cintura. Eso es lo que yo veo. Yo describo nada más. No te veo. Porque yo tengo un proceso de internet. Un proceso de internet nomás que no les vemos. Ah, es así. Ah, bueno, profe,
Estoy acá Porque online, Marcelo- profe, presente. Ah, bueno, porque Marcelo es el especialista también en la compu, entonces igual que Victoria, ¿viste? Así que ahora es así, Marcelo, se ve así en flash, así como yo le veo a Jacqueline, así es lo último. Claro, de lo eso último. es un problema de conexión, de conectividad, ya sea nuestra conexión o la conexión de ellos. Y por eso Claro, ahí no lo estamos viendo. claro. Bueno, Jacqueline. Bien. Estamos, profe. ¿Estamos? Bien. Sí. Le voy a anotar la cantidad de alumnos que hay en este momento. Tenemos 42 en total. Ajá. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Ahora, hoy ya dijimos buenas tardes, estábamos saludando, pero le damos la bienvenida a los que se incorporaron y vamos a organizar nuestra aula de la siguiente manera. En la primera parte, el profesor Marcelo va a hacer un repaso desde el inicio hasta ahora. O sea, son 2 clases que estamos dando y, por favor, todas las preguntas que le tengan que hacer, le van haciendo, abren los micrófonos, o sea, tienen el material, todas las preguntas que quieran, son 40 minutos que van a poder estar dialogando con él. Él va a empezar y después va a hacer las preguntas correspondientes. Esta es una nueva metodología que nosotros implementamos, acá se la implementó, para que les sea más fácil a ustedes para ir estudiando y leyendo. Seguimos trabajando en el cronograma que pienso que para la semana próxima vamos a tener completo y le vamos a dar la bibliografía, por ejemplo, de tal libro a tal página, inclusive eso se lo vamos a dar. Pero en la primera parte sería esa, el desarrollo de la clase. Y la segunda parte, estén presentes porque vamos a darle el listado de los grupos. Ahí está realizando la profesora Victoria y vamos a terminar con el tema que vimos la clase anterior, que no la finalizamos o la vamos a rever y vamos a empezar con Sociedad Anónima. ¿Está? Bien. Adelante, profesor Marcelo. Muchas gracias, profesora Medina, profesora Recio. Buenas tardes a todos. Les deseo que tengan una muy buena tarde. La idea de hoy es, como les decía la profesora Medina, es tratar de hacer una revisión de los temas que hemos estado desarrollando a lo largo de estos primeras clases. Y como tal, la idea particularmente es revisar reingeniería y redefinición del negocio, que serían los 2 temas que estuvimos viendo. La idea es que volvamos a intercambiar entre todos, a ver si quedó claro, porque por ahí no todos pueden participar. Entonces la idea es que esto pueda servir de base para poder fijar los conocimientos y que realmente a la hora de que se le indique la realización del trabajo de investigación, el trabajo de campo específicamente, ustedes ya tengan bien claras las cuestiones para poder desarrollarlos. Bueno, como bien estuvimos hablando, la reingeniería, nosotros estuvimos viendo que la reingeniería surge como consecuencia de un cambio en la organización de la empresa que ustedes venían desarrollando bajo la forma jurídica de una sociedad de responsabilidad limitada, a través de una reorganización societaria que implica un cambio radical de la sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima. Entonces, con la complejidad estructural que esto conlleva, ¿no es cierto? Entonces, la idea de la técnica administrativa de la reingeniería es el rediseño de los procesos o el cambio radical de los procesos que actualmente tiene la organización, y eso conlleva de que nosotros entendamos que
lo que antes se hacía de una determinada manera, hoy quizás ya no se puede continuar porque la complejidad, lo grande que es una sociedad anónima, lo impide. Entonces, la reingeniería les obliga a ustedes a repensar, rediseñar esos procesos básicos de la organización que nosotros estuvimos viendo, como ser comprar, vender, cobrar y pagar, dentro de lo que es el ciclo operativo básico y dentro de lo que conlleva la realización de las actividades principales que tienen como organización. Entonces, ahora lo que a mí me gustaría saber es si de este tema en particular, de la reingeniería, hay alguna cuestión que no hayan comprendido. Del concepto, me gustaría saber si todos comprendieron el concepto de reingeniería, por un lado. Si todos tienen lo mismo, pueden habilitar el chat o pueden abrir su micrófono como mejor les parezca, no hay ningún problema. Recuerden que esta no es una instancia de evaluación, sino una instancia de ejercitación, de intercambio, de debate, en el marco de una interrogación didáctica que se da entre los docentes y ustedes para ver la marcha de el estudio que le están dando a cada uno de los temas que hemos estado desarrollando. A ver, chicos, ¿todos tienen claro qué es reingeniería? ¿Y para qué se aplica la técnica de la reingeniería? A ver, somos 47, menos las profesoras, le restamos, somos 43. A ver, de los 43, ¿alguien que quiera hablar? Muy bien, la reingeniería debe cambiar los modos de hacer y de pensar. Muy bien, como un tópico inicial, me parece muy bien. ¿Qué más? Parece que la lluvia hoy los tiene un poquito dormidos. Parece que hay que despertarlos nominativamente, parece que hay que llamarles por nombre, a ver si se animan. Y ahora le vamos a llamar a Tamara Forza, creo que es. Tamara, te invito a que compartas qué noción tenés sobre reingeniería, si tenés alguna duda respecto del concepto y sobre qué aplica. Tamara, tenés abierto el micrófono, no se te escucha todavía. Soledad Galarza, mientras Tamara empieza a solucionar su inconveniente de micrófono. O Galarza o Galeano. No sé. Soledad Galarza está escribiendo, sí. Soledad, me gustaría escuchar tu voz. A ver, aparte de nuevos procesos administrativos, ¿qué noción tenés del concepto? Hola, profe. Sí. Hola, buenas tardes. Para mí es como una secuencia de procesos, como estábamos diciendo en la clase anterior, para llevar a cabo, bueno, una mejor administración en calidad, en proceso, en el negocio, para que sea más eficiente. Muy bien, o sea que en tu concepto hay una mezcla de lo que sería un proceso en sí, y lo que buscamos lograr con reingeniería. No estaría mal. Sí, voy. Ahí. Sí, vamos. Estás bien encaminada, faltaría un poquito más, agregar una cosita más, que eso van a ir agregando tus compañeros. Así dale. que muchas gracias. No, de nada. Gracias. No, gracias a vos. Nicolás Ramírez. O Tamara, si querés hablar. Te escucho muy bajo, pero te escucho. ¿Puedo activar mi cámara? No hay problema, con tu micrófono está bien.
Lamentablemente no te puedo escuchar, Tamara. Podés escribir en el chat mientras hablo con otra compañera tuya, compañero, Nicolás Ramírez. A ver, Nicolás, ¿qué noción tenés de reingeniería? Mientras Nicolás reacciona o la conexión de Nicolás se soluciona, Jessica Figueredo. Hola, profe. ¿Se me escucha? Buenas tardes, ¿se te escucha? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo más o menos saqué así, que la reingeniería es una técnica administrativa que conlleva un cambio en la rueda operativa. Significa abandonar procedimientos establecidos hace mucho tiempo y examinar otra vez desprevenidamente el trabajo que se requiere para crear el producto o servicio de una compañía y entregarle algo de valor al cliente. Muy bien, Jessica. ¿Estás leyendo, Jessica, o lo dijiste así? No, estoy leyendo porque preparé en una hoja aparte las preguntas y respondí, bien. digamos. Es un Perfecto. poquito más largo, pero Lo acotaste a esta respuesta. sí. Jessica, vamos a convenir lo siguiente. Un término vamos a corregir. Más o menos, no. ¿Sabes? Ese término no utilices. Siempre que estés realizando una investigación, que estés transcribiendo algo que sacaste de un libro o de internet, lo único que tenés que hacer es leer y al final de tu alocución explicarnos de dónde lo sacaste, de dónde lo trajiste, si es un libro, una bibliografía de internet, no hay problema. Pero más o menos hay que quitar, porque tenemos que acordarnos que acá es, como siempre dice la profesora Medina, o es o no es. No podemos tener términos medios, ¿sí? Bueno, no podemos dudar. ¿Está? Jessica, muchísimas gracias por tu aporte. Te felicito, Jessica, porque anotaste la pregunta, te fuiste, la completaste. La evaluación, cuando tengas que hacerla, va a ser muy fácil para vos, porque es leer lo que vos ya tenés. Es una buena metodología eso. Bien, gracias, Marcelo. De nada, profesora. Hola, profe, ¿ahora se me escucha? Tamara, sí te escucha perfectamente. Buenísimo, pues se ve que la compu tenía un problema. Bueno, lo que ya entendí de lo que es la reingeniería, básicamente vendría a ser como un rediseño de la economía como para poder tener mejoras significativas, por ahí ya sea en el tema de cómo prestamos el servicio o cómo calculamos los costos y demás, o estoy muy desubicada en lo que entendí. No estás errada, simplemente que es un rediseño y un cambio radical de todos los procesos organizacionales, particularmente en aquellos donde se desarrolla la actividad principal de la organización, que es lo que hacíamos mención hace un rato de lo que llamamos ciclo operativo o rueda operativa. En esos procesos básicos son los que esencialmente trabajamos esta técnica para lograr mejoras sustanciales, tanto en la calidad como en la eficacia, la eficiencia y en la optimización de los recursos, como también la búsqueda de lograr un valor agregado que se le pueda dar al cliente, ¿no es cierto? Y que también esto pueda implicar mejoras en la competitividad frente a la competencia que tenemos en nuestro entorno organizacional. Leyendo lo que iba escribiendo la compañera Mariela Schirman, se trata de cambios en los procesos, pero manteniendo constante la misión y la visión de la organización. Aquí tenemos que tomar en cuenta que nosotros estamos haciendo una reorganización societaria. En algunos casos puede que esto se dé manteniendo constante la misión y la visión, en algunos casos no. Hay que tener bien en claro eso, porque recuerden que aquellos que son continuadoras de actividades principales no van a tener inconvenientes, pero en general van a tener un cambio de actividad. No todos van a mantener la actividad de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, si bien se puede mantener constante, hay que tener en cuenta que no en todos los casos se da. En los casos que continuamos con la actividad principal, pero
generamos un cambio de tipo societario, ampliando la estructura organizacional como la de una sociedad anónima, es otra situación. Cuando cambiamos de actividad principal, eso ya no aplica. Entonces, eso tenemos que tenerlo más en cuenta. Después, David Marx dice, provoca los cambios para la mejora en cada proceso administrativo y productivo con el fin de aumentar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad. Sí, es lo que estábamos hablando, David, como complemento a lo que veníamos diciendo. Y Nicolás Ramírez, que fue la persona que pregunté para que hablara, me dice, para mí la reingeniería es analizar aquellos procesos en los cuales tengamos eficiencia y no cumplamos con los objetivos fijados y por ende tengamos que hacer una reorganización de esos procesos, ya sea cambiando las técnicas, herramientas, objetivos u otros. Bueno, ahí hay que hacer una leve salvedad en lo que decís, Nicolás. Es analizar todos los procesos, no solo el proceso que tenemos deficiente. La idea es que revisemos todo y de ahí rediseñemos todos y cada uno de nuestros procesos buscando esto que decís vos, de que haya mayor eficiencia, eficacia en cada uno de los procesos. Lógicamente que el aprendizaje anterior de una gestión administrativa y contable de una sociedad de responsabilidad limitada le da un conocimiento que le permita a ustedes identificar probablemente mucho más rápido cuáles son o no las deficiencias que podrían haber tenido en alguno de los procesos. Pero tienen que tomar en cuenta que son todos los procesos los que entran a jugar en la reingeniería. En el caso del comentario de Natalia Carolina Pereira, es un cambio que se produce en toda la organización con el fin de lograr mejoras en la competitividad y la rentabilidad. Por supuesto que es así. Se produce en toda la organización con el fin de lograr mejoras sustanciales en calidad, en rendimiento, en competitividad, en rentabilidad, en eficiencia, eficacia y optimización de todos nuestros recursos, que acuérdense siempre son recursos escasos. Martín Díaz dice, reingeniería es identificar dónde el trabajo se hace más adecuado y eficaz y reducir las verificaciones y controles. Es verdad también esto que dice él. Es, al momento de revisar y rediseñar todos nuestros procesos, probablemente vamos a tener el comparativo, un comparativo de procesos que por ahí pueden ser muy similares y que se pueden llegar a unir y unificar en un solo proceso en la búsqueda de que podamos reducir la burocracia interna de nuestra organización buscando ser más eficientes y eficaces a la hora del desarrollo de nuestros procesos. Después, Laura Portillo nos dice, es una técnica que implica un rediseño y un cambio radical en toda la organización comenzando de cero. Sí, eso es lo que venimos hablando desde el inicio. Y Martín Díaz aporta un concepto más, es explorar múltiples versiones de los procesos. Probablemente que sí, porque nosotros tenemos procesos básicos, como veníamos hablando, teníamos la compra, la venta, el cobro y el pago, y entonces ahí vamos a saber cómo nosotros, como bien decía la compañera hoy Tamara, ella hablaba de un proceso secuencial. Nosotros en cada proceso que analicemos y nos toque rediseñar, vamos a tener una secuencia de pasos lógicos que se realizan para la consecución de ese proceso. O sea, quiere decir que vamos a tener un proceso A, un proceso B, un proceso C, un proceso D. Si lo tomamos como un sistema y tenemos seguramente un proceso de entrada, un proceso de desarrollo y un proceso de salida. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de tomar un proceso para analizarlo. Pero eso en simples palabras. Ahora, cuando lo llevamos a la realidad de nuestra organización, tenemos que pensar que no solo es la entrada, el desarrollo y la salida, sino que vamos a tener que detallar muy explícitamente cómo se desarrolla cada paso de ese proceso. Si es la compra, si es la venta, si es el cobro, si es el pago. Sofía Piedrabuena nos dice, es un mecanismo mediante el cual se busca lograr mejoras graduales en el rendimiento, rediseñando procesos
mediante los cuales opera la organización. Sí, coincido plenamente. Cristina Markendorf nos dice, la reingeniería para mí es una revisión radical de los procesos a fin de hacerlos mucho más eficaces, dado que la competitividad se intensifica y los cambios son constantes. De ahí los impulsores de la reingeniería son los clientes, la competencia, los costos, el avance tecnológico. Espero no estar tan errada y no haber mezclado los temas, profe. Gracias. No, Cristina, al contrario, está muy bien lo que decís. La reingeniería es eso, es una revisión de todos los procesos organizacionales que implica un cambio radical de cómo veníamos haciendo, lo que hacíamos, implica volver a foja cero, como si fuera que no sabemos hacer ninguno de esos procesos y nos toca volver a desarrollarlos. Implica también que tengamos en cuenta el entorno organizacional, el entorno directo, el entorno indirecto, y como bien lo dice la compañera, tenemos que tener en cuenta los clientes, la competencia, los costos, el avance tecnológico. Por eso habla de mejoras en la competitividad, porque estamos hablando de la competencia. Cuando también habla de mejoras en costos, estamos hablando de la eficiencia, la eficacia de la utilización de los recursos. Cuando hablamos de la calidad, lo mismo, y de la tecnología ni hablar, porque hoy la tecnología es prácticamente nuestro motor para lograr las mejoras sustanciales que queremos lograr en la medida de la mejora en tiempo de producción, sobre todo cuando tenemos producción a escala. Entonces, cuando tenemos una producción estandarizada, cuando ya no estamos hablando en una sociedad anónima de una producción artesanal. Estamos hablando ya de una producción totalmente estandarizada de un producto, y en el caso de un servicio lo mismo. Entonces, estamos hablando de una complejidad mucho mayor de organización. Entonces, implica mayor cantidad de procesos, tenemos que ser muy coherentes a la hora de diseñarlos, porque no podemos repetir pasos, no podemos duplicar tareas. Entonces es muy importante que a la hora de hacer los análisis sean muy conocedores de la actividad principal que van a desarrollar. Así que bueno, muy bien tu aporte, Cristina. Por el otro lado, Aldana Portolán me dice, es un análisis y un rediseño radical de la economía para lograr una mejora significativa en medidas de costo, calidad, servicio y rapidez. Ahí está bien el concepto, pero ¿la economía de qué? Ahí tendríamos que ver, ¿sí? Porque eso sería lo que no estaría siendo claro en la explicación que das, Portolán. Está bien que es un análisis, es un rediseño radical de todos los procesos organizacionales, ¿está? Que sí implica eso un notable cambio en la actividad económica de la organización, pero es un análisis y rediseño de procesos, sustancialmente, ¿está? Está bien, no hay problemas. Por eso la idea de este intercambio, Aldana, es que podamos ir tomando nota y ir secuencialmente ir conectando estos saberes previos que ustedes tienen de lo que fueron investigando, porque como les decía antes, van a encontrar de distintos enfoques, distintas definiciones. La idea es que todos tengamos una unificada y que podamos tratar de sacar un concepto que todos aceptemos como concepto de reingeniería, que es la construcción del conocimiento grupal que se da en este tipo de clases, que es la de un aula-taller. Después me dice José Francisco de Olivera, yo tengo que es un cambio radical en la administración y operación de las organizaciones centradas en los procesos y actividades claves del negocio. Hace referencia a la replaneación total y el rediseño de ciertas dimensiones
organizacionales como factor humano, sistemas internos, la estructura empresarial, procesos directos e indirectos del negocio para lograr ciertos objetivos. María Florencia Betancourt: la reingeniería significa volver a empezar, arrancar de cero, dejar de lado todo lo que se ha sabido tenido por sabido durante años. Lo importante es que queremos organizar hoy el trabajo, dadas las exigencias del mercado actual y potencial en virtud de las tecnologías existentes, ¿no es cierto?, actuales. En los dos casos están bien las referencias que hacen al concepto de reingeniería. Entonces, como para cerrar el tema, entonces, sabemos que la reingeniería, entonces, es un análisis y un análisis de todos los procesos organizacionales que implica un cambio radical en cada uno de ellos, implica repensar de cero cada uno de ellos, centrados lógicamente en los procesos centrales del negocio, como dicen los compañeros. Entonces, es ahí que nosotros no debemos olvidar que nosotros, para poder adaptarnos a los cambios que nos exige el entorno organizacional, tenemos que tener en cuenta que tenemos procesos a analizar, tenemos una estructura a analizar y una cultura que analizar para poder hacer un cambio en serio y cambiar los modos de hacer y los modos de pensar. Eso en cuanto a la reingeniería. Viendo, para cerrar este tema, que creo que quedó claro por todo lo que ya escribieron y por todo lo que estuvimos intercambiando, Leticia, ¿qué querés aportar? No, quería preguntar si en cuanto a la reingeniería de procesos es volver a los cursogramas y volver a rearmarlos, digamos. Si a eso ¿Volver a qué? ¿Volver a qué? O a rediseñarlos a esos cursogramas, digamos, en cuanto a los de pago, compra, venta, de los procesos esenciales. Y en realidad el rediseño es de los procesos esenciales de la organización, por eso hablábamos del ciclo operativo básico de la empresa, que lógicamente después, cuando nosotros analizamos el ciclo básico operativo de la empresa, nosotros agregamos más cuestiones que tienen interrelación con estos procesos, porque si bien nosotros decimos ciclo operativo básico, comprar, vender, cobrar y pagar, a esto se agregan las áreas funcionales que tienen intervención en cada uno de estos procesos mediante las funciones y subfunciones de cada una de las áreas para que esa rueda operativa sea completa. Entonces, es como que es un rediseño de esos procesos en general y te quito una palabra que no está bien utilizada, que es cursograma. En este caso, los cursogramas todavía no lo vamos a ver, no son materia de estudio para la reingeniería, si bien es una herramienta de la administración, no es un tema que en este momento implique ejercitarlo y aplicarlo. Entonces, sí entender que la reingeniería aplica a los procesos básicos de la organización teniendo en cuenta la actividad principal que desarrollemos, sea la de la producción de un bien o sea la de una prestación de servicio. Entonces ahí la rueda operativa tiene, para ejemplificarla, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Supónganse, el proceso de compra, ¿qué implica? La compra de la materia prima e insumos. Posteriormente, esa materia prima e insumos es transformada por el área de producción en un bien. Ese bien luego es comercializado a través del área de comercialización, a través del departamento de ventas, que a su vez tiene la función y la subfunción de entregar y cobrar, y posteriormente eso ingresar al área de administración y finanzas, quien a su vez tiene dos funciones centrales, que es retroalimentar el sistema capital y el sistema financiero. Y luego esa área de administración y finanzas es la encargada de pagar. ¿Qué paga? Los recursos humanos y posteriormente proveedores y acreedores, que son los que facilitan que el ciclo operativo básico funcione. Entonces, sobre estos procesos vamos a tener que trabajar.
como les decía, las primeras clases no vamos a hacer un rediseño de todos los procesos porque nos va a llevar mucho tiempo, y la idea es, primero, que entiendan la técnica, y segundo, que apliquen en un solo proceso que ustedes elijan de la organización. Sepamos bien entonces, ya sabemos qué es reingeniería, ya sabemos bien sobre qué aplica. Ahora, creo que este tema, en principio, si no tienen dudas, podemos darlo como cerrado. Profesor, si quiero hacer una consulta. Estos procesos es específicamente los que están relacionados con la rueda operativa y no con el proceso administrativo, que es administrar, organizar, dirigir y controlar. ¿Eso no tiene que ver con eso? Eso no tiene que ver en este momento. Estamos hablando solamente de procesos del ciclo operativo básico, que tiene que ver con justamente esto que hablábamos anteriormente. ¿Y en qué momento se realizará la reingeniería? En el primer momento la reingeniería, porque, a ver, por eso hablábamos las clases anteriores, que era muy necesario primero, desde el punto de vista contable, la reorganización societaria. ¿Por qué? Porque ahí ustedes, desde el punto de vista contable, definen qué van a hacer como organización. Primero, establecer que la sociedad de responsabilidad limitada deja de existir. Y como tal, al pasar a ser una sociedad anónima, ustedes van a decidir si continúan con la actividad principal anterior o cambian. Como en este caso, las profesoras les han dicho que hay dos actividades que van a poder desarrollar, una de producción de un bien y otra de prestación de servicio. Ustedes ya tienen cuál va a ser la actividad que van a tener que elegir. Entonces, en ese caso, cuando ustedes comprenden que ya tienen una reorganización societaria aplicada a una SA, a una sociedad anónima, la complejidad de la SA es mucho mayor a la de una SRL, porque estamos hablando de una empresa grande, no estamos hablando de una pequeña y mediana empresa. Entonces, al tener factores estructurales totalmente distintos al de la SRL, es que necesitamos volver a pensar cómo hacemos los procesos en esta nueva organización, donde tenemos mucho más empleados, donde tenemos muchos más procesos. Dejamos atrás, supónganse, la producción manual o artesanal, si es que la teníamos, para pasar a tener un proceso de alta estandarización de producción, digamos. Estamos hablando de producción a escala, porque ya es una empresa grande. Entonces, hay factores que implican que nosotros pensemos de cero. Lo que veníamos haciendo antes ya no nos sirve en la sociedad anónima, porque estaba aplicado a una pequeña y mediana empresa, como mucho. Ahora los controles son distintos. Puede haber pasado que en la sociedad de responsabilidad limitada podríamos haber tenido duplicidad de tareas que hoy no las podemos tener, porque eso redunda en deficiencias y en costos, porque cada tarea que es duplicada dentro de la organización hace que el proceso sea más burocrático y no redunde en mejoras sustanciales, como te pide la reingeniería, de calidad, de eficiencia, de competitividad, de rendimiento, de rentabilidad en sí, porque eso es lo que tenemos que pensar en este caso. ¿Se comprende, Cintia? Sí, gracias, profesor. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguno más? Creo que ha quedado claro, ¿no es cierto? Si es así, me ponen un dedito hacia arriba o un dedito hacia abajo en el chat, un emoticón, o un sí o un no. Lo que ustedes digan, y si no, profundizamos un poquito. Bueno, en función a esto, que ya sabemos cuál es la actividad principal que vamos a desarrollar, a nosotros nos toca redefinir el negocio desde el punto de vista administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Volver a pensar cuál es la visión, cuál es la misión,
cuáles son los valores de la organización y cuál es la responsabilidad social que vamos a aplicar en este caso. Entonces, volviendo al repaso de la clase anterior, ustedes tenían que investigar qué era la misión, qué era la visión, qué son los valores y qué era la responsabilidad social. Vamos a empezar con la misión, con M. Misión, escribo en el chat para que puedan escribir. Misión. La misión, como todos ustedes saben, es la razón de ser de la existencia de la organización. Sin ello, no existe. ¿Qué quiere decir? A ver, para que se entienda. Sin clientes no existe nuestra organización. Esa es nuestra razón de ser como organización. Ahora bien, para que exista clientes, nosotros tenemos que entender que nosotros como empresa, como sociedad anónima, en el marco del desarrollo de nuestra actividad principal, nosotros tenemos que satisfacer una necesidad, ¿no es cierto?, para que puedan existir clientes. Entonces ahí aparece la misión. Entonces, ¿qué es la misión, chicos? A ver qué investigar. A ver, vamos a preguntarle a Melissa Franco. Melissa, ¿qué entendés por misión? Luciano Acuña, ¿qué entendés por misión? Buenas tardes, profesor. Soy Enzo Ríos. Enzo, decime. Tengo como misión, puede ser concebida como la síntesis esencial de la organización, de ser las organizaciones, sería. Más allá de su acotamiento de tiempo y espacio, el término misión señala la definición del negocio o actividad central de la organización, con una perspectiva más amplia y siempre en prioridad respecto de los objetivos particulares. Muy bien, Enzo, muy bien. Muchas gracias por tu aporte, Enzo. Bueno, Eduardo, Iván, ¿qué entendés por misión? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo entiendo por misión a una definición del concepto o una caracterización respecto a los objetivos que va a cumplir la empresa o la organización, diferenciando el producto que va a comercializar, también el sector al que se va a dedicar y redefiniendo o definiendo particularmente a los clientes que se va a destinar, digamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Eduardo, muy bien. Gracias por tu aporte, Eduardo. De nada. Mariela, es una herramienta estratégica que sintetiza el propósito de la empresa. Muy bien, Mariela, muy bien. Entonces, si todos entendemos que el propósito de la empresa, por supuesto que es desarrollar una actividad comercial, ¿no es cierto?, o de servicios. Ahora, no hay problema, Melissa. Ya me imaginé, por eso fui hablando con otros. No hay ningún problema. Como les decía, así como decía Mariela Schirman, es el propósito de la organización. Nosotros, como organización, queremos desarrollar actividades de producción de bienes y servicios en el presente de nuestra organización. Para poder hacerlo, lógicamente que tendríamos que haber hecho un análisis de mercado en el que detectemos que exista una necesidad insatisfecha, ¿no es cierto? Y eso hace que nuestra organización exista, ¿no es cierto?
porque nosotros venimos a satisfacer una necesidad en particular. Ahora, es la razón de ser de nuestra organización, es el presente de nuestra organización, es el motivo por el que existe, como dice Juan Manuel Saucedo, es el motivo por el que existe la organización. Siempre tengan claro esto, es el presente de la organización, valga la redundancia y que les diga varias veces y que les remarque varias veces. Es el presente de la organización. Esto implica que nosotros sepamos explicar en la formulación de la misión quiénes somos actualmente como empresa, qué producto o servicio ofrecemos, a qué mercado o segmento del mercado, cuál es la calidad con la que desarrollo mi actividad principal y cuál es la responsabilidad social con la que desarrollo la misma. Esas serían las 5 preguntas iniciales y fundamentales que tengo que tener en cuenta a la hora de la formulación de mi misión. Entonces, en este caso podemos decir que somos Panadería Panafree, sociedad anónima, nos dedicamos a la elaboración y comercialización de panificados y podemos agregar otras actividades secundarias, pero centralmente panificados en el mercado local o en el mercado de la ciudad de Posadas, utilizando la más alta tecnología disponible y optimizando los insumos y recursos, tratando de lograr cuidar el medio ambiente en el que desarrollamos nuestra actividad comercial. Entonces, ahí vamos viendo que cuando preguntamos quiénes somos, somos Panafree Sociedad Anónima. Cuando preguntamos qué producto o servicio ofrecemos, nos dedicamos a la elaboración y comercialización de panificados. Luego, cuando hablamos de mercado o segmento del mercado, decimos que esa elaboración y comercialización de panificados es realizada para la ciudad de Posadas o para el mercado local, no hay problema. Eso podemos decirlo de ambas maneras, no hay problema. Y cuando hablamos de calidad, tenemos que tocar el tema de cómo desarrollamos nuestros procesos de fabricación o de prestación de servicios. Y ahí podemos decir que utilizamos insumos y materia prima de alta calidad o de excelente calidad con tecnología para la transformación de avanzada o última tecnología disponible. Y cuando hablamos de responsabilidad social es todas las acciones que nosotros hacemos en favor del cuidado del medio ambiente, como esencialmente en la interacción que tenemos con la sociedad, y después podemos tener otras acciones de manera particular, pero esencialmente la responsabilidad social aplica a la interacción del ejercicio de la actividad principal con la sociedad en donde nosotros estamos insertos actualmente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo debiéramos formular la misión. ¿Se entiende, chicos? De esa manera ustedes van a tener que hacer la apropiación o la aplicación práctica de las empresas que van a desarrollar a lo largo de este año. ¿Se entiende? Pongan en el chat sí o no, y si tienen alguna pregunta, pregunten, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, ahora, en contraposición con lo que decimos que es la misión, la actualidad de la empresa, nosotros tenemos que hablar de la visión con B corta. Es un plan previsto por la planeación en el que la organización sienta sus
establece sus objetivos, sus metas organizacionales hacia el futuro de la organización. Entonces, ahí nosotros siempre tenemos que pensar que esas metas organizacionales tienen que ser claras, tienen que ser precisas, tienen que ser alcanzables, realizables, y siempre estamos hablando de un horizonte temporal de largo plazo. Tiene que ver con que orientan a la organización o a quienes integran la organización en la consecución de todos los objetivos hacia ese objetivo mayor o a esa visión que se tiene como organización. Entonces, como dice la compañera Cubilla, es el camino al cual se quiere dirigir a largo plazo, define la ruta a seguir en cumplimiento de los objetivos. La visión, como bien lo dice la compañera Schirman, va relacionada con determinados objetivos. Ahí aparecen los objetivos estratégicos, que son los que coayudan al cumplimiento de la visión, y siempre estamos hablando de metas u objetivos de largo plazo. Largo plazo es un periodo que abarca de 3 años en adelante, que podemos concebir, podemos convenir que por cómo se da la realidad imperante, que no supere 5 años, puede ser más largo que 5 años, el largo plazo de una organización, pero probablemente con los cambios tan vertiginosos que se dan en la actualidad, un periodo más largo que 5 años puede que haga que la visión que nosotros tengamos como organización tenga que ser revisada. Entonces, como dice David, se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo quiere que sea su futuro, lo que se espera que ocurra. Esas metas deben ser realistas, alcanzables, ya que su propuesta debe tener un carácter inspirador y motivador al grupo de trabajo. ¿Está? Sí, fuente, carpeta de taller 1. Muy bien, David. Es la expectativa ideal al que quiere llegar la organización. Es la imagen futura de la organización, que es lo que quiere crear. Es una fuente de inspiración del negocio. Coincido con ustedes que es eso. Lo que no debe revisarse tan pronto. Generalmente la visión se revisa al final de los 5 años. Si la visión está planteada a 5 años, se revisa recién a los 5 años. Ahora, si el periodo es mucho más largo que 5 años, sí se conviene que, pasados los 5 años, se revise para ver si ya ha sido alcanzado, al cabo de esos 5 años, la visión, o si ya hay que ayornar la visión a los tiempos que corren. Y esto lo podemos traspolar a cómo se viene dando el cambio tecnológico. Entonces, ustedes me podrán apreciar que realmente la tecnología que hoy tenemos no es la tecnología que teníamos hace 2, 3, 5 años. Entonces, hace que hoy proyectar más allá de 5 años, planificar a más de 5 años, y sea complicado. Entonces, por eso se conviene que no sea más de 5 años para poder revisar al cabo de los 5 años, valga la redundancia, y ver si se cumplió, no se cumplió, si hubo errores, si hubieron desvíos, para poder corregir y volver a avanzar hacia el logro de esa meta organizacional. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos una empresa nueva, lo que menos puede pasar es que nosotros nos planteemos, por ejemplo, ser una empresa multinacional. Porque hoy nuestro ejercicio de actividad comercial, en general, ustedes lo están haciendo como mucho a nivel provincial, como mucho. En general, la mayoría lo proyecta a nivel local. Entonces, plantearse una cosa así no es real, no es realista. Por un lado, no es alcanzable, como les dice. Si bien es claro y preciso, no es alcanzable en ese periodo de 5 años,
porque deviene de pensar de que eso implica recursos, implica infraestructura, implica una expansión del negocio que probablemente a los 5 años no se pueda dar si todavía no tenemos una posición en el mercado y menos aún no tenemos una permanencia, una continuidad de nuestra actividad comercial que nos mantenga y nos permita la supervivencia en el mercado actual donde nosotros desarrollamos nuestra actividad comercial. Entonces, plantearse, si somos una empresa nueva, primero sería insertarse en el mercado para luego lograr una posición en ese mercado, porque como hablábamos, creo que la clase anterior con ustedes, California, Sociedad Anónima, no logró insertarse en el mercado y tener las 7 sucursales que tiene hoy en la ciudad de la noche a la mañana. Fue una construcción que se fue dando a lo largo de mucho tiempo, posicionando la marca. Ustedes muchas veces escucharán que el eslogan de California, Sociedad Anónima, es productos de calidad, productos frescos. Por ahí hoy, en la actualidad, los precios por ahí son la parte que por ahí uno puede no estar del todo de acuerdo con el eslogan, donde precio, calidad y la parte de productos frescos se dé en su totalidad, porque en nuestro contexto económico hoy estamos en una gran recesión económica y hace muy complicado, pero ahí ustedes ven que no se logra una visión, una meta organizacional de largo plazo tan rápido. Entonces vamos construyendo nuestro futuro paso a paso, de a poco, con metas alcanzables. ¿Se va entendiendo? ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre la visión? Así vamos redondeando y le damos el pase a la profesora Medina, a la profesora Recio para la continuidad de la clase. ¿Los demás entienden de lo que estamos hablando? Aparte de Martín. Perfecto, me alegro mucho. El siguiente paso es entender qué son los valores. Los valores son aquellos aspectos en los que la organización busca particularmente definir el carácter de la organización, describiendo lo que la organización representa como valor compartido para todos los integrantes de la organización. Son los que expresan las creencias esenciales y de largo plazo para la organización, y son los que guían los pensamientos de todo el grupo humano que integra la organización y las acciones, tanto individuales como grupales, de toda la organización. Por ejemplo, nosotros hablamos la clase anterior de valores compartidos. Vamos a leer lo que dice Soledad Galarza. Dice: los valores organizacionales son los aspectos más importantes a considerar para orientar exitosamente y regular el comportamiento de los empleados para cumplir con el compromiso de la empresa, como honestidad, transparencia, trabajo en equipo, puntualidad. Excelente, Soledad. Esto es así. Los valores son criterios que define la alta gerencia de la organización. Si nosotros miramos la pirámide organizacional, está dividida en 3 partes. La alta gerencia está en la cúspide estratégica, en el lugar más alto de la organización. Después tenemos el nivel gerencial o el nivel logístico, y después en la base de la pirámide tenemos al nivel operativo. ¿Dónde se definen los valores? Es en la alta gerencia, en la cúspide estratégica. ¿Qué quiere decir esto? En la sociedad anónima seguramente sería la asamblea de accionistas, y luego seguramente con correlación con el directorio.
Entonces, estos valores permiten orientar a la toma de decisiones a toda la organización con el fin de lograr las metas organizacionales, o sea, lograr que todo marche en función a lo previsto por la organización. O sea, los objetivos que nosotros nos planteamos en la alta gerencia. Entonces, ahí aparecen los valores, como decía la compañera, de honestidad. Por eso hablábamos en la clase anterior de individualmente qué valores nosotros teníamos, y ahí aparecía la honestidad, la responsabilidad, la transparencia, el trabajo en equipo, la puntualidad, entre otros valores que podemos tener de manera individual, pero eso mismo se traspola a la organización. También podemos tener otros valores, como por ejemplo, lo primero es el cliente. Otro valor que podemos tener es que la innovación sea permanente y el valor agregado para el cliente. Tenemos que buscar por todos los medios el compromiso con la conservación del medio ambiente, el respeto a la identidad cultural de las poblaciones locales, servir a nuestros clientes como consejeros de cabecera, entregar lo mejor de la firma a cada cliente y crear un ambiente inigualable para el mejor talento. O sea, quiere decir que debemos tratar por todos los medios de construir un ambiente que sea propicio para entregar un valor agregado que el cliente viene a buscar a nuestra empresa. Probablemente, si esto no se da y los clientes vayan en la búsqueda de otra empresa con la misma actividad principal, porque puede llegar a comprender que estos valores que nosotros estamos diciendo que tienen que orientar la toma de decisiones de todos los niveles inferiores a la alta gerencia no se están dando. Por ejemplo, el respeto al cliente tiene que ser una cuestión que no puede pasar desapercibida a la hora de fijar los valores de la organización. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y eso orienta la toma de decisiones. O sea, un empleado que está en la base de la pirámide organizacional ejecutando las tareas de ventas, por ejemplo, siempre tiene que tener en cuenta estos valores a la hora de atender a sus clientes. Por eso les habla de ser consejeros de cabecera de sus clientes, de tener honestidad de todo punto de vista, honestidad intelectual, honestidad en lo económico, en las recomendaciones, transparencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos transmitir al cliente. Ese es el valor agregado que nosotros le podemos dar al cliente y que se lleva de nuestra empresa. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? En el chat, por favor. Bueno. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Alguien que quiera hablar? No. Bueno. Entonces, como último tema, antes de cederle a la profesora Medina, tenemos que recordar la responsabilidad social empresaria. La formulación de la política social de una empresa y conlleva muchas veces precisar cuáles son los valores sobre los que se funda la concepción básica de la empresa. Eso ya lo estuvimos viendo. Después, establecer los criterios para orientar las decisiones administrativas y de operación en el aspecto social. Un aspecto social que no solo tiene que ver con el aspecto externo de la organización, sino también tiene que ver con el aspecto interno de la organización. Después, tenemos que tener en cuenta que debemos anticipar los procesos y las consecuencias de las decisiones que tomamos como organización. Y por último, tenemos que tener en cuenta el diseño de las reglas de juego y los mecanismos para la revisión y evaluación de esos criterios,
en la búsqueda de comprender bien las decisiones que tomamos y las consecuencias que ellas puedan tener en el ámbito donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Recuerden ustedes que nosotros somos una organización insertas en un lugar físico probablemente, en el que tenemos un entorno organizacional. Ese entorno organizacional es un entorno directo, un entorno indirecto. El directo es relacionado con el aspecto del cliente, la competencia, los sindicatos, también tiene que ver con los proveedores, los productos sustitutos. Entonces, esa interacción entre la empresa y la sociedad. Entonces, la relación organización-sociedad se da en dos direcciones. La evolución de la sociedad que penetra en la estructura organizacional y las acciones de la organización que afectan la evolución de la sociedad porque existe una relación de interdependencia. ¿Se entiende? Entonces, se tiene que tener en cuenta que la consecuencia fundamental de la responsabilidad social empresaria, en este enfoque que nosotros le queremos dar o queremos explicar, es que la eficiencia y el funcionamiento, con arreglo a las normas éticas que responden al bien común, comprenden a toda la sociedad y no se limita al ámbito exclusivo de cada organización en particular. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para poder cumplir con la responsabilidad social empresaria que nosotros nos podemos establecer, nosotros no podemos dejar de perder de vista de que nuestros objetivos económicos se puedan cumplir, porque si no se cumplen los objetivos económicos o el objetivo principal de la organización, que es la obtención de un beneficio económico, probablemente el balance social que nosotros queremos aplicar en la organización no sea del todo aplicable porque puede afectar la rentabilidad de nuestra empresa. ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? Y como última pregunta, si se entendió, ya le cedemos la palabra a la profesora Meli. Perfecto. Bueno, adelante, profe. Muchas gracias a todos por este tiempo y bueno, ahora le cedo la palabra a la profesora Medina para la continuidad de la clase. Hasta luego, chicos. Bien. La actividad del profesor Marcelo fue muy intensa. Espero que haya quedado, bueno, claro, yo creo que ya están en condiciones de ser evaluados en un parcial, eso seguro. Bueno, pero además espero que le haya quedado energía para cuando hablemos acá con la profesora Victoria. Así que van a estar muy atentos porque si le empezamos a dar la lista, Victoria, se van a distraer o ya tenés la lista completa como para distensionarle un poquito y después empezamos porque si no le damos una pequeña distracción, yo pienso que no van a estar tan focalizados. ¿Tenés el...? Sí, profe. Bueno, adelante. Bien, voy a asignarles el número de grupo, ¿sí? Tomen nota, a partir de ahora van a subir las actividades con este número de grupo, ¿sí? Va a ser el encargado de subir las actividades, un integrante por grupo, preferentemente el referente de grupo, si él no puede, otra persona designada, ¿sí? Pero va a ser una persona encargada de subir las actividades que le vamos a proponer. El grupo número 1 sería el referente, Barrio Julieta Yelén, así que tome nota. Grupo 2, Markendorf Cristina. Grupo 3, Rojas Joaquín Nicolás. En el caso del grupo 3, Gauto Tamara no se encuentra inscrita en el aula virtual, así que la compañera se comunique conmigo para que le podamos inscribir al aula, porque no va a poder hacer las evaluaciones individuales.
Después, Silva Noelia Sol, referente al número 4. Grupo 5, Olivera José Francisco. Grupo 6, Greco Rocío Carolina. Grupo 7, Saucedo Juan Manuel. Grupo 8, Lucas Miño Machado. En el caso del grupo 9, ¿sí? Mariela Sherman va a ser referente y se tienen que contactar conmigo Noguera Julio y Portolán Jennifer Aldana. ¿Sí? Profesora, nosotros éramos los que teníamos el problemita que habíamos hablado en la clase anterior. Sí, pero por ahora seguimos así como estamos. Porque todavía no sé si a los que asigné están completos. Dejarlos por ahora. Ok. Porque todavía no me van a tener que después responder recibido, pero por correo. Está completo el grupo y me van a informar por correo alguna modificación. Así que a constancia y sé quién me dijo que se modificó. Porque si no, yo le saco el grupo porque ustedes me dicen, pero después dije, no, prefiero por escrito. Vamos a dejarlo todo por escrito. ¿Sí? Ok. Entonces, Noguera Julio y Aldana Portolán no estás inscrito en aula virtual. Después, grupo 10, referente Acuña Luciano. Grupo 11, referente Cuadra Florencia Noemí. Río Cintia no se encuentra inscrita en el aula virtual. Grupo 12, Stempel Camila, referente no se encuentra inscrita en el aula virtual. Esto igual le vamos a publicar en los anuncios para que ustedes tengan toda la información y puedan corroborar sus datos. Después tenemos Acosta Marina. Acosta, si hay alguien de estos que esté anunciando, por favor me hablan, y si me escriben los chicos me pueden avisar porque yo no estoy viendo las pantallas. Acosta Marina, Acosta Noelia, Cabral Laura, Da Rosa Florencia, Ferraz Nelson. ¿Alguien de ellos está presente? Aldana vi que está presente. Aldana Portolán. No, pero ese grupo no lo acabo de nombrar, profe. Acosta Marina, Acosta Noelia, Cabral Laura, Da Rosa Florencia, Ferraz Nelson. ¿Nadie? Freste Molinas, González Micaela, Hedge Araceli, Olivera Andrea Milagros. ¿Alguno de estos alumnos está presente? ¿No? Bueno, son los alumnos que no informaron grupo. Así que sí. Le vamos a mandar un correíto más para que nos digan si van a continuar la materia. Y si no, bueno, le vamos a eliminar ya del aula virtual. La idea es que en el aula virtual nos queden únicamente los alumnos que están cursando. Nadie más. Para que después no haya problema con los exámenes. Porque hacen el examen, pero no presentan los trabajos y después cuando cruzamos listas es bastante difícil. Así que queremos que nos queden en el aula virtual aquellos que están formando grupo y que están presentando actividades. Esa es la idea. ¿Todos tomaron nota? Igual los vamos a publicar con todos sus datos para que ustedes puedan corroborar y mejorar si tienen que declarar algún dato nuevo. La gran mayoría, ¿sí?, completó todos sus datos en el perfil del aula virtual, salvo la última gente que nombré, que no tengo los números de teléfonos para contactarme. ¿Hasta acá se entendió? O sea, a partir de ahora, cuando pidamos actividades y tareas, se van a realizar en forma grupal, ¿sí? Y va a subir el referente de grupo. Si no puede el referente, otra persona va a ser la encargada de subir, pero siempre, preferentemente la persona referente del grupo. Gracias, Enzo. Bueno, el tema de hoy va a ser súper entretenido. Ya vieron que el tema de Marcelo fue muy entretenido. Hoy, para no dejarlos con la incógnita, vamos a entrar al tema central de nuestra materia, que es la sociedad anónima. ¿Sí? Nosotros, como dijo el profesor Marcelo, anteriormente éramos una SRL, una pequeña o mediana empresa, ¿sí? Y actualmente, dado el manejo espectacular de nuestros negocios, crecimos
y decidimos transformarnos, fusionarnos o escindirnos. En todos los casos ustedes van a cambiar el tipo social, o sea, va a ser transformación sí o sí, fusionado con, o sea, mix entre transformación, fusión, transformación, escisión. Y ustedes van a decidir. Entonces, vamos a hablar de la Ley General de Sociedades a partir del artículo 163. Sí, ya les voy a compartir la pantalla, esperen un minutito. Esto es un pequeño resumen. Ustedes tienen que ir a la ley y reforzar. Cuando la tecnología les permita, les comparto. Acá lo importante es que ustedes tengan que anoten los artículos de la ley. Exacto. Eso es fundamental acá. ¿Me avisan cuando se empieza a ver? Todavía no, Vicky. Todavía no se Sí, no, está. El internet Ahora viene en sí. carreta hoy. Ahora sí. Lo importante es que vean los chicos. Ven perfectamente, ven... Tiene que agrandarlo más y ya se va a ver. A ver. Sí, tarda un poquito en responder, pero estoy agrandando la pantalla. Ahora se fue Vicky, ¿eh? Se dejó de Sí, no, presentar. estoy agrandando la pantalla, por eso va a tardar un cachito. Bueno, Avísame cuando se vea. bueno, te aviso. Sí, yo estoy atento acá. Atento con un rico mate. ¿Y la torta frita? No, profe, eso no podemos. Tenemos que mantener la cordura porque eso... La cintura. Claro, eso incrementa nuestro peso, profesor. ¿Se ve? No todavía, Vicky, no. No se ve. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo porque por ahí quedo loca. No, me salió el programita. Espera. Sí, me salió de la presentación. Vale. Por ahí cuando la profesora proyecta, para que ustedes puedan ver un poquito más grande, lo que pueden hacer es cambiar el diseño a barra lateral, entonces quedan todas las personas que están interactuando en la videoconferencia, quedan al costadito derecho y ustedes ven más grande la presentación. O si quieren verme, no, escucharme en pantalla completa, lo pueden poner en foco. Eso se hace en los 3 puntitos de abajo. Exacto. ¿Sí? Diseño, y ahí entran y les permiten cuadrícula, foco, pantalla lateral, como dice Marcela. A ver si ahora me deja. Está presentando ahora, Vicky. Ahora Sí. está ya presentando. Acá al costadito yo tengo pizarra, cambiar diseño, pantalla... Cambiar diseño, profe. Cambiar diseño, y en cambiar diseño puede elegir en foco o barra lateral, que serían las dos opciones para poder maximizar la pantalla que se está proyectando. Ahí está barra lateral. Claro, sí. Si ponen en foco, le va a aparecer en la pantalla principal únicamente la persona que tiene el micrófono activado. Quiere decir que es la persona que está hablando. Entonces, por ahí les conviene, no hace falta que vean a todos. Bueno, vamos a entrar a hablar de la sociedad anónima, ¿sí? Es un tipo societario, la regula la Ley General de Sociedades, ¿sí? Que es la Ley 19.550, modificada por la 26.994. Que esa modificación se produjo en el año 2016, entró en vigencia en el 17, creo, en agosto del 17.
El artículo número 63 nos dice, nos caracteriza a la sociedad anónima como aquella en cuyo capital está representado por acciones. Estas acciones son importantes, ¿por qué? Porque los socios limitan su responsabilidad a las acciones suscriptas. ¿Qué quería decir esto? El año pasado hablábamos de suscripción e integración. Cuando hablábamos de suscripción, hablábamos de la promesa, ¿sí?, a que los socios se comprometían a entregar efectivo bienes, ¿sí?, a cambio de formar parte de la sociedad. Y cuando hablábamos de integración, hablamos de la materialización del aporte, quiere decir la efectiva entrega del dinero o la cosa. Entonces, característica de la sociedad anónima, el capital, ¿sí?, está representado por acciones, los socios limitan, ¿sí?, su responsabilidad a las acciones que suscriben. Por eso dice, responsabilidad a la integración de las acciones suscritas. Quiere decir que los socios se comprometen a integrar el efectivo o los bienes que le da determinada cantidad de acciones. Luego tenemos la denominación. La denominación no es otra cosa que el nombre de la sociedad, ¿sí? Este nombre es particular porque puede incluir el nombre de una persona de existencia visible, quiere decir que puede llevar el nombre de una persona, ¿sí? O bien puede tener otro nombre, pero en todos los casos se tiene que acompañar con las siglas, las palabras o la abreviatura, dice la ley, sociedad anónima o SA, siempre, porque no estás indicando a terceros en qué manera los socios limitan, ¿sí?, su responsabilidad ante terceros. Hasta ahí entonces vimos el artículo número 163, el artículo 164. Cuando habla el artículo número 65, habla, 65 y siguientes, ¿no?, habla de la forma de constitución. En este caso específico nos habla que la sociedad anónima únicamente se puede constituir por instrumento público. Instrumento público sabemos que debe reunir ciertas características. Vamos a repasarlo del año pasado, los invito a ver su carpeta. Y luego que dice que hay dos formas de creación, de constitución, por acto único y suscripción pública. Eso lo voy a dejar para que ustedes lean cuándo, ¿sí?, es acto único y cuándo es suscripción pública, ¿sí? Bien. Este es. Bueno, el artículo 186 habla de la suscripción total del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que se decida, se realice la reunión de accionistas, los futuros accionistas en este caso, se decida la cantidad de capital, el monto del capital, se dé valor a las acciones y se tiene que suscribir íntegramente. ¿Qué quiere decir esto? Que si se decide que van a emitir 100 acciones, los socios tienen que suscribir las 100 acciones. Además, otro dato muy importante, que ya lo teníamos del año pasado, es el artículo 187, donde habla del porcentaje mínimo de capital en efectivo que se debe depositar como para efectivizar el compromiso de la suscripción. Siempre tiene que ser el 25% del valor de las acciones que suscribimos. En el caso de los bienes, ¿sí?, al momento de la firma del contrato constitutivo, se debe hacer entrega del bien, previa evaluación por el organismo o el profesional competente. Las acciones en todos los casos van a ser evaluadas en moneda nacional. ¿Sí? Actualmente la moneda de curso legal es el peso argentino. Estas acciones pueden ser endosables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir endosables? ¿Alguien tiene idea qué quiere decir endosables? ¿O alguna vez le ha tocado endosar algún documento? Cuando se delega a otra persona
el valor. Va por ese camino, pero ¿cómo se endosa? ¿Alguien tuvo que endosar alguna vez un cheque o vieron endoso en alguna materia? Al cheque se endosa al dorso. Al dorso. ¿Qué datos Al tiene dorso, que contener? Los datos del firmante, Ajá. de la persona que firma el cheque, y va al dorso para que pueda ser librado. Perfecto. Entonces, atrás del cheque, ¿sí? Lo que se hace es firma de puño y letra, preferentemente con virome negra, ¿sí? Aclaración, DNI, teléfono y dirección. Y localidad. Es lo que te están pidiendo actualmente cuando uno endosa un cheque. ¿Y qué hacemos? Se transfiere con el simple endoso y entrega. O sea, uno firma en la parte trasera con todos los datos correspondientes y entrega a la otra persona. Eso quiere decir acciones endosables. Se transmite por una cadena ininterrumpida de endoso. O sea, una persona le va cediendo los derechos de esas acciones a otra con la simple firma al dorso del documento. Eso no es bueno porque... ¿Por qué? Porque nunca sabemos quiénes son nuestros accionistas y son tan fáciles de transmitir. Entonces, simplemente va a acreditar... ¿Qué sí? ¿Esto pasa cuando se venden las acciones? ¿O sí, no? Pero no está permitido es difícil de controlar. Va a ver que la ley te dice que generalmente son no endosables, que se transmiten por cesión de derechos, que es otra cuestión que vamos a ver más adelante. Y en el caso del endoso, entonces, ¿cómo? Es un documento distinto. Ah, por eso yo le hago la similitud para que asimilen a qué nos referimos con endosar, pero no se aplica este documento en todos los casos. ¿Sí? Es para explicar el concepto nada más. Hizo la similitud con el cheque, la profesora. Sí. Porque es más fácil que vos lo hayas visto en un cheque que de otro modo, ¿no? Profe, yo había entendido que a partir de 1996 salió una ley, no recuerdo en este momento el número, que las acciones en Argentina de las sociedades anónimas no podían ser endosables, solamente era por cesión de derecho. Es lo que aclaré. Pero la ley sigue mostrando esa figura, por eso dije, después van a ver que no está permitido la transmisión de acciones por endoso, sino que son por sesiones de derechos. Esa es lo que se puede hacer. Hoy día no podemos poner en nuestro estatuto que las acciones se transmiten mediante endoso, siempre son por sesiones de derecho. Después vamos a tener acciones que pueden ser ordinarias, que dan derecho a un voto o a 5, dependiendo del caso. Después vamos a tener acciones preferidas, sí que tienen preferencia en cuanto al patrimonio, no al voto, ¿sí? En el voto estamos todos iguales. La próxima clase vamos a profundizar más ese tema. ¿Cómo se toman las decisiones en las sociedades anónimas? Se toman las decisiones en las asambleas de accionistas. La asamblea no es otra cosa que la reunión de los accionistas en un lugar determinado, ¿sí? Este lugar se va a notificar mediante carta, mediante anuncios, ¿sí? Para que los socios puedan concurrir y estar presentes en la toma de decisiones. Las sociedades anónimas, ¿sí? Cuentan con dos tipos de asamblea. La asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. Cada tipo de acción, de asamblea tiene su competencia. No todas las decisiones se pueden tomar en una asamblea extraordinaria y no todas las decisiones se pueden tomar en una asamblea extraordinaria. La asamblea ordinaria se va a basar en decisiones que tienen que ver con lo rutinario de la sociedad, ¿sí? Aprobación de balance, designación de gerente y directores, ¿sí? Se va a pedir rendición de cuentas a los responsables y también se puede tratar el aumento de capital, pero no en todos los casos. Después hablamos de la asamblea extraordinaria, que vamos a hablar de un aumento
de capital, y en este caso es un aumento sustancial del capital, mucho capital, ¿sí? Después se va a hablar de la reducción o reintegro del capital, rescate, reembolso o amortización de acciones. El rescate, reembolso y amortización son casos especiales. Son cuando se quiere disminuir o aumentar el capital dependiendo del caso. Esta asamblea extraordinaria va a tomar casos como transformación y fusión, la disolución, ¿sí? La emisión de bonos y demás. Esas son cuestiones extraordinarias que no en todas las empresas pasan en todos los ejercicios, sino que se dan dentro de la vida de la sociedad en muy pocas oportunidades. Después hay una forma especial de hacer las convocatorias, ¿sí? Hay plazos que se deben cumplir, ustedes van a leer referente de los plazos. Siempre se va a tener que fijar un domicilio en el cual se va a llevar a cabo la reunión. Generalmente es en el domicilio legal de la empresa o comercial, ¿sí? Pero se puede fijar en otros lugares. Actualmente, asimilando, hay restricciones en cuanto a reunión de socios por cuestiones de protocolo, ¿sí? Ahí tiene que haber un espacio definido, un distanciamiento social y cantidad de socios. Después vamos a hablar de los quórum, ¿sí? Los quórum son las cantidades necesarias para que se pueda tomar las decisiones. Hablamos de mayoría cuando se trata del 51% de los votos, ¿sí? Después hablamos de la segunda convocatoria. Siempre van a poder ejercer los derechos de receso, ¿sí? Artículo 245. ¿Cuándo van a ejercer los derechos de receso? Cuando no estén conformes con las decisiones tomadas en las asambleas. Siempre. ¿Quiénes? Aquellos que votaron en contra y aquellos que estuvieron ausentes. El orden del día. El orden del día no es otra cosa que de qué se va a tratar nuestra reunión. Siempre que se hace la convocatoria, va acompañado con el orden del día, ¿sí? No se puede hablar después en la reunión de otros temas que no sean los publicados. Y hasta acá fue una pequeña introducción de sociedad anónima. ¿Sí? Van a tener que ir a investigar, leer en profundidad, ¿sí? Para poder aplicarlo en la práctica que van a tener que llevar a cabo en la empresa simulada. Preguntas, ahora los veo, los leo. Profe, leo una consulta. Sí. Según lo que estaba mirando, hablaba sobre que tiene que tener el 60% de las acciones en lo que es la asamblea extraordinaria. ¿Cómo hacemos nosotros, que sería que en este caso somos pocos, con el tema de la división de acciones, para saber justamente quiénes tienen más, quiénes pueden o no participar de ella? Bueno, en este caso, ustedes todavía no son una sociedad anónima. Son una SRL que va a tomar la decisión de fusionarse o escindirse. Y ahí es donde determinarían la cantidad de acciones que ocupan al pasar. Pero van a tener que determinar cuál va a ser su capital, ¿sí? Que va a ser parte del capital, va a ser lo que ustedes traían de la otra empresa, y si agregan a otro socio, el aporte que va a realizar ese nuevo socio accionista. Después van a decir, bueno, este es mi capital, voy a emitir 100, 200, 500 acciones de valor 100, 200, 300, 10.000 pesos. Y en base a eso van a decir, tal socio suscribe 500 acciones, tal socio suscribe 700 acciones, así. Gracias. Y en este caso, continuando con lo que les decía José, usted dice que venimos con una SRL, ¿sí? Tenemos una determinada cantidad de... se van a transformar en acciones, ¿cierto? Sí. En este caso, si queremos continuar con solamente ese capital... ¿Está bien? O ahí, en este caso, serían la misma cantidad de acciones para todos. Porque sí, si es... A ver, si ustedes continúan la misma cantidad de gente, son las mismas personas que en la sociedad anterior, van a
asimilar el valor de las acciones con el valor de su cuota aparte. Ok. ¿Sí? Entonces, si cada tengo... socio tendría la misma cantidad de cuotas partes, pero eso lo decían ustedes. O en el caso también podemos decir, bueno, en esta SA quiero aportar más acciones para tener, o sea... Y ahí van a hacer un aporte más en efectivo, sí, aparte de lo que te van trayendo. Claro. Y en cuanto a lo que es el aporte, sería el valor que tiene la empresa de lo que era la SRL. Al ser una SA, ¿quién determina el valor de la empresa? Ese es el tema que sigue, que es balance especial. Ese tema yo lo voy a desarrollar la próxima clase. Voy a determinar, les voy a decir cómo se constituye el balance especial, el capital, cómo lo vamos a dividir en acciones, la cantidad de socios. Yo le voy a traer primero lo del balance especial y segundo un ejemplo del capital y cómo se va a trabajar. ¿Sí? Pero para que la profe pueda trabajar eso la clase que viene, necesitamos que tengan pensada su empresa. Necesitamos que determinen, ¿sí?, cuál va a ser su duración, cuál va a ser su objeto, cuál va a ser el capital previa investigación, como habíamos hablado en la clase pasada. Tienen que saber, si ustedes quieren llevar adelante una empresa de restaurante, panadería. ¿Sí? Sí, Quieren llevar adelante lo que pasa de taller 1 tiene restaurante y por ahí se me cruza. Una panadería, ¿sí? ¿Cuánto capital necesitan para llevar adelante la panadería? ¿Sí? Para eso van a hacer un inventario de todos los bienes que necesitan. Todo esto es trabajo previo que lo tienen que ir haciendo. Entonces van a tener una aproximación al capital. Claro, en el balance especial tiene que constar cuál es la evaluación, sería del negocio anterior de ustedes. Recuerden que, bueno, es un adelanto, ¿no? Toda esa parte ustedes tienen que tramitar en los organismos correspondientes, ¿está? Pero vayan pensando la evaluación de la SRL de ustedes. ¿Preguntas? Bueno, yo le voy a ver, preguntas, chicos, a ver si abren la cámara o yo de cualquier manera le voy a hacer una síntesis de qué es lo que tienen que saber de sociedades anónimas. Además de los artículos que le determinó la profesora, hay conceptos básicos que tienen que saber. Por ejemplo, que ya dijimos, el concepto de suscripción e integración. El concepto de suscripción sería el compromiso que tiene el accionista. Sí, estamos hablando de accionista. Me confundí con la SRL, ¿viste? Pensando en la SRL, pero estamos en la sociedad anónima. Y el concepto de integración, que sería la materialización de mi compromiso. Ese es uno de los conceptos. Por favor, vayan anotando estos conceptos que son básicos y vayan contestando. Después, el derecho de receso, que también ya hablamos en las clases anteriores, y la asamblea ordinaria, extraordinaria, lo que es el orden del día, son conceptos que nosotros tenemos que tener. Con respecto a la sociedad anónima, si bien tenemos la bibliografía que justo estábamos trabajando, por favor anoten qué es lo que tienen que saber. Primero, la primera parte es la existencia de la sociedad, que tienen que conocer la característica. Después, el aspecto formal sería la constitución y forma, la denominación social, el domicilio, la duración y el objeto. Esto que yo le estoy diciendo está en el libro de Palen Acuña y está en la página, acá inclusive la página, le digo, la página 1415. De cualquier manera, estamos trabajando para enviarle el capítulo completo. ¿Está? No sé, alguna pregunta que tengan, por favor el chat, o a ver, vamos a cambiar otra vez
ya no tenemos para... A ver, vamos a cambiar el diseño. Voy a... Porque a mí me gusta verle a los que están. ¿Alguna pregunta que tengan con respecto a este tema o quieren profundizar? Si puede repetir, profesora, el libro de Palen Acuña, que los chicos están preguntando el nombre. Por favor, si le podés, en el chat, si podés poner el nombre del libro, Teoría Contable Aplicada, y es el libro de Palen Acuña, Ana Campo. Ese es el nombre. Esta síntesis que yo les dije, la puedo volver a repetir ahora, pero está en la página 14 y 15. No obstante, ya les digo, estamos organizando de tal manera de enviarle el capítulo completo. O sea, ¿qué tenemos que saber de la sociedad anónima? Y lo que tenemos que saber de la sociedad anónima es la caracterización, que la profesora estaba hablando de los artículos, y después el aspecto formal, que sería la Constitución y forma, que tienen que leer, que inclusive ella les pidió que investiguen cuándo es por acto único y cuándo es por suscripción pública. Después, la denominación, el domicilio, la duración y el objeto. Todo esto... Yo tengo una consulta, profe. Sí. No sé quién habla. Respecto a la Constitución. Aranda, Iván. Sí. Mi pregunta es si la Constitución tenemos que elegirla entre los socios, digamos, si elegimos por acto único o por suscripción pública. En este caso, creo yo que sería por acto único. Ya que por eso les pedí que lean, porque van a ver que sí o sí es un solo tipo que pueden utilizar. Porque van a ser ustedes mismos los que están en el aula, no vamos a entrar no le voy a decir todo, pero quiero que lean cuándo es por acto único y cuándo es suscripción pública. Pero sí, tu respuesta es sí, es por acto único. Gracias, profe. Por lo menos Iván ya no va a leer, ¿viste? Se va a hacer. No, que lea, por favor. Pero el tema va a ser que le vamos a preguntar a Iván, ¿y por qué eligieron eso? Porque el artículo tanto dice así. Claro, hay requisitos que ahí vamos a ver si leyó o no. Bien, ¿alguna otra? Sí, a ver. Para avanzar un poquito más, profe, para que vayan investigando, el paso siguiente es que ustedes tienen que registrar esta sociedad que van a formar, ¿sí? ¿En dónde? El primer organismo que van a visitar virtualmente, ¿sí? Es la Dirección de Persona Jurídica, ¿sí? La página de la Dirección de Persona Jurídica es personasjurídicas.misiones.gov.ar, ¿sí? Esa es la página de la Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público. ¿Lo están viendo? ¿Se ve? Sí, profe. Bien, gracias. Luego, esta página ustedes ya la conocen un poquito del año pasado, ¿sí? Vamos a ir a requisitos y modelos, donde van a tener cierta información, como por ejemplo, entidades civiles, fundaciones, asociaciones, y acá en este apartado que dice sociedades comerciales y registro público, van a ver que hay mucha información, ¿sí?, que les va a servir para la formación de la sociedad. Principalmente esta que está en rojo, ¿sí?, que dice tabla de capital social sugerido para sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Fíjense que está el modelo de dicto de cesión de acciones y cuotas,
reforma de estatutos. Hay un montón de información que les va a servir a ustedes para poder llevar adelante la inscripción de la sociedad. Siempre ingresen en la sección que dice normativas, ¿sí? Que nos va a decir cuáles son las leyes que ponen en vigencia y que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para los trámites que van a realizar. Por ejemplo, si hablamos de la ley general, la pueden descargar acá, fíjense que tiene el Código Civil también, la parte pertinente a personas jurídicas, no es todo el completo. Algunas leyes provinciales que tienen que ver con personas jurídicas, decreto, fíjense que les da la información de cuáles son las tasas que se van a pagar y cuáles son los precios, ¿sí? Las entidades civiles van a ver que tienen un montón de libros que tienen que llevar. Después está la normativa del registro público, y esta es muy importante, ¿sí? Trámite para obtener la conformidad administrativa y registro de sociedades. Fíjense que está la información disponible para la descarga, ¿sí? Modelo de SAS, modelo de un montón de modelos que les va a servir para su trabajo de campo. Así que amíguense con la página de personas jurídicas. Sí, profe. Como están encargados de investigar este tema, les voy a decir que investiguen los libros específicos de la sociedad anónima. Por favor, anoten. Esto se le pregunta en los parciales, en los finales, en los integradores, y siempre no lo saben. Pero recuerden, específico, investiguen desde ahora, específico de la sociedad anónima. Como están en el planteo de investigar, entonces yo ya le incluyo para que desde ahora tengan ese conocimiento que es básico y que es pregunta de evaluación. ¿Está? Bien, ¿alguna otra pregunta? En el chat, ¿lees, Victoria, o no? Le preguntan si específico de la sociedad anónima, profesora, los libros. Sí, específico de la sociedad anónima, específico. Ahí Victoria ya le escribió, así que ya está aclarado también. Uno es, para darle una ayudita, libro de accionista. Uno solo, ¿eh? Es una ayudita nomás. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no tienen más preguntas, vamos a ir cerrando el aula. Para la próxima, entonces, todo por escrito, chicos, para poder analizar y que podamos avanzar. Sí. Buenas tardes, profe. Joaquín. Sí. Con respecto a la empresa, la semana pasada me dijeron que definamos con el grupo qué íbamos a hacer y, o sea, quedamos en la misma, nomás que íbamos a hacer una panadería con un destino saludable, o sea, con productos destinados a gente con un estilo de vida saludable. Perfecto. Quería saber, digamos, qué más había que investigar, digamos, aparte de la duración, el objeto y el capital, o sea, cuánto necesitamos de capital. No había entendido bien la clase pasada cuando estaban hablando si hay que tener una actividad primaria o secundaria, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Eso qué sería entonces? Actividad primaria y secundaria. Cuando hablamos de actividad principal, en realidad, principal y secundaria, la actividad principal es la que te va a dar mayor cantidad de ingresos, es la que sostiene, es tu objeto. Y secundarias son aquellas que pueden ser conexas, ¿sí? Que se pueden realizar y que son similares, pero
no son la fuente principal de ingresos. Por ejemplo, en la parte de panadería, ¿sí? Cuando hablamos de panadería, lo principal es la elaboración de panes, por ejemplo. Y conexas pueden ser la venta de caramelos y chicles, ¿sí? Ah, bueno. Golosinas. Sí. Está. O la carga de la Bien. SUBE, puede ser. Sí, venta de agua, esas cosas, sí que se. Exactamente, que se son parecen, aquellas que no son tu actividad principal, pero se realizan en el mismo lugar. Y que son relacionadas con la actividad principal, porque no es lo mismo tener una panadería con actividades secundarias, venta de repuesto para autos, ¿sí? Tienen que ser relacionadas con la actividad principal, siempre. Además, ¿por qué es importante que distingamos entre actividad principal y actividad secundaria? Porque los códigos son diferentes. Por ejemplo, en la municipalidad, la profesora sabe mucho más que cualquiera de los códigos de las actividades, pero ¿para qué me sirve esos códigos? Hay que ir relacionando, y es para pagar impuestos, así de simple. O sea, es conveniente, en el momento que elijamos, que seleccionemos o que tomemos una decisión entre la actividad principal y la actividad secundaria, ver a qué actividad nos vamos a dedicar, porque eso todo conlleva a pagar impuestos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, Joaquín? Con respecto a la duración, tenemos que indicamos cuánto va a durar la sociedad anónima, ¿a eso se refiere? Sí, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto es el plazo de duración de la sociedad? Que habíamos hablado que es de 1 a 99 años. Todos esos datos, Joaquín, todos esos datos tenés en la ley 19.550 con las modificaciones, tenés todos esos artículos en el cual te está diciendo la duración, la destinación, todo eso, ¿sí? Estamos, profe. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. Profe, le consulto, en cuanto a lo que es panadería que estaba diciendo, nosotros si tenemos un solo, si apuntamos a uno solo y no tenemos secundario, ¿se puede? Está bien. Y en cuanto a lo que es la elaboración de panificados, sería no específicamente una panadería que fabrique, qué sé yo, pan miñón y demás, sino que puede ser específicamente un tipo de producto. Cuando hablamos de actividad principal, van a ver que el nomenclador nos dice elaboraciones de pan, de panificados. Todo lo que sea pan. Después van a ver que, cuando veamos nomencladores, van a ver que habla otra de pastas frescas, masas y demás. Por eso les digo, ustedes van a hacer panadería, van a hacer pan. Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿alguien más? Si no tienen más preguntas, vamos cerrando. Evidentemente que tienen todos claro a qué se van a dedicar, porque nadie pregunta nada, o no sé. O tienen mucho que investigar. Bueno, También. Hoy le dimos mucho para investigar, Sí. hoy dio el concepto básico. Y la próxima, no sé si va a hablar la profesora Victoria, me parece que voy a hablar yo nomás. Así que... Profesora, una consulta. Sí, en el caso de la actividad sea pan, ¿tenemos que elegir un tipo de pan, por ejemplo, salvado o no? Ustedes van a definir el objeto de la manera más amplia posible, pero nosotros les vamos a pedir que ustedes sepan, ¿sí? Que se determinen un producto para poder determinar los costos. ¿Sí? No confundan lo que es costos con el objeto. El objeto tiene que ser preciso y determinado, ¿sí? Lo suficientemente amplio para su rubro. Pero nosotros después le vamos a pedir que tomen un producto y sobre ese producto vamos a calcular el costo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luciana Acuña, por tus expresiones respecto de la clase. Excelente clase, profesores. Gracias, Luciana. Gracias. Bueno, gracias entonces.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora está muy bien. Ahora van a ir a merendar, tranquilo, van a hacer un receso y después van a empezar a estudiar Sociedad Anónima. Van a empezar a leer. Totalmente. La verdad, Susana. Bien.